Libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 18, versículo 7 al 11. ¿Me regala un amén cuando lo encuentre? Dios nos ha bendecido con una palabra maravillosa el día de hoy. Su letra nos dice: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Está leyendo conmigo? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra del Señor. Regálenme su atención. Voy a hablarle bajo el tema: ¿qué hay en mi ciudad? ¿Qué hay en mi ciudad? Y algo importante que nosotros debemos de detectar, de visualizar y pedirle a Dios que nos oriente, es que tenemos que darnos cuenta qué hay en nuestra ciudad o en esta colonia, qué hay en nuestra ciudad. Pero antes de darnos cuenta qué hay en nuestra ciudad, tenemos que darnos cuenta qué hay en nuestra casa. Bendito sea Dios. Quiero mandar saludos a todos los hermanos que se conectan a través de la red social, ¿verdad? Saludos a mi papá, que él también ve las prédicas. Mi papá, hermanos, es guapo, es ruso igual que mí. A él salí de guapo yo. Y gloria sea a Dios. Muchas bendiciones a todos los que reciben la palabra del Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué hay en mi ciudad? Por un momento quiero que se ponga a pensar qué hay en su ciudad. Y primero, ¿qué hay en su casa? ¿Qué hay en su casa? Para hablar de eso, quiero hablarle de lo que Pablo hizo cuando entró a Corinto, porque sabe, Pablo fue un hombre que empezó predicando la palabra del Señor y andaba de ciudad en ciudad, y claramente a los judíos, también a los griegos, Pablo empezó a predicar y a pregonar la palabra del Señor. Lo que pasa es que cuando Pablo comenzó a predicar, todo el mundo estaba con temor. Pocos creían, porque sabían que Pablo era un hombre que era peligroso, un hombre que era reconocido a través de las leyes, un hombre que era, hermano, conocido por su carácter. Porque sabe, Pablo, antes de ser predicador, Pablo, hermano, enfrentaba a los cristianos, les echaba carrera a los cristianos. Y un día, cuando Pablo va camino a Damasco, lleva cartas, oiga bien, lleva cartas autorizadas de parte de las leyes, para que todo cristiano que él encuentre, meterlo preso y humillarlo ante el público. Entonces, cuando Pablo va camino a Damasco, dice la Biblia que una luz repentina le apareció, y una voz, que aquella voz solo la escuchó Pablo y los que iban con él. Y los que iban con él se quedaron atónicos, se quedaron asustados, se quedaron perplejos, decimos nosotros, al escuchar aquella voz, pero no veían nada. Mientras Pablo fue alumbrado con esa luz desde el tercer cielo, Pablo por ese momento se quedó ciego y solamente dijo: ¿quién eres, Señor? Aquella voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo le dice: ¿quién eres?, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo, desde ese momento, Pablo pierde la vista. Está ciego por 3 días.
le dice que va a ir alguien a orar por él. Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice: ve a tal lado, porque ahí está Saulo de Tarso y él ora, y quiero que vayas y ores, ponga las manos sobre él y él va a recibir la vista, va a recobrar la vista una vez más. Ananías se queda, hermano, asustado. ¿Por qué? Porque Ananías sabía que Pablo era un asesino. Pablo era un hombre que le tenían miedo, para que me entienda. Entonces el Señor le dijo: vénse, porque instrumento me es este. Entonces quiero que entendamos algo. Pablo está en un momento que entra en Atenas, Grecia, a predicar. Pero cuando está en Atenas, Grecia, los judíos con los griegos comienzan a tener contienda, a decir uno: esta es una cosa, la otra es otra cosa, y terminaron enemistándose con Pablo. Pero vino Pablo y en su carácter, en su temperamento fuerte, les dijo: yo me voy, quédense aquí, pero yo me voy a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Cuando yo ministraba esta palabra, el Señor me indica algo. En San Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino. Dice: los suyos no le recibieron, mas los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos son usted y soy yo, los que hemos creído en su nombre, los que hemos creído, hermano, y entendido que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Alguien me está escuchando aquí? Entonces Pablo decide irse a los gentiles, entra a la ciudad corintia. Y quiero que entendamos una cosa. La ciudad corintio, en los tiempos de Pablo, logró tener, hermano, cosas muy importantes. Porque voy a hablar de la ciudad corintia, una ciudad que es portuaria. Y en la ciudad portuaria, hermanos, entran personas de toda clase y de toda índole, de todas las naciones. Entonces, cuando Corintio se declara una ciudad portuaria, se declara también una ciudad muy próspera. Hablar de una ciudad muy próspera es que en Corintios, hermanos, era una ciudad donde se movía el comercio. O sea, en pocas palabras, hermanos, lo que más había en Corinto eran negociantes. Y esto llevó a tener o a ser una ciudad muy fuerte económicamente, prosperadamente eran muy fuertes. Pero algo pasaba, que tanta prosperidad logró tener la ciudad corintia, que, hermanos, era una ciudad al estilo arquitectónica. Tenía algo muy importante, o sea, donde hay prosperidad, ¿cómo le puedo explicar? Se identifica por las cosas que tiene construidas. Alguien que tiene dinero, podemos decirlo, de sobra, siempre va a querer marcar la diferencia. Bueno, al menos aquí en Honduras. Siempre el hombre que tiene dinero siempre quiere dar a entender y dar a saber que tiene dinero y que tiene el poder y construir lo mejor y marcar la diferencia. Esto pasaba en la iglesia corintia. Era una ciudad arquitectónica, o sea, había grandes arquitectos. Lo que me impacta a mí es algo, que cuando Pablo entra a esta ciudad, en el ámbito espiritual, Pablo detecta lo que hay en la ciudad corintia. Al nomás entrar, Pablo se da cuenta de lo que existe en la ciudad corintia. Y esto es algo fuerte, porque cuando alguien entra, vamos a decirlo, a una casa, usted entra a un territorio que de repente usted es primera vez que va, en el ámbito espiritual, el hombre de Dios va a comenzar a ver y a divisar en el ámbito espiritual las cosas que hay. Esto me indica de que el hombre de Dios, o donde quiera que vaya, se va a dar cuenta si hay algo allí que agrada a Dios o hay algo allí que no agrada a Dios. Entonces, en la ciudad corintia había algo que no agradaba a Dios. Y al no agradar a Dios, significa de que está lleno de cosas desagradables delante de Dios. ¿Y qué había en los corintios? En los corintios había fornicación, había idolatría, había adúlteros,
habían afeminados, sodomitas, homosexuales, habían ladrones, oiga bien, avarientos, habían borrachos, gente llena de droga, robadores que no pagaban nada, o sea, estaba lleno de muchos actos de inmoralidad. Mas sin embargo, en esos tiempos, hermano, Corintio tenía tanta riqueza que era marcada por los lujos. Y como tenía tantos lujos, pensaba que con los lujos que obtenía iba a tapar los actos de inmoralidad que había. Ahora bien, yo lo que me entienda esto, Pablo detecta esto, pero Pablo recibe una orden de Dios. Pablo recibe una voz del ángel y Pablo entra a la ciudad, pero hay una voz que le dice: yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad, le dice Dios. Pero en el versículo 9 me impacta que le dice, hermano, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, le dijo: no temas. Le dice: no calles, sino que habla. O sea, en pocas palabras, el hombre de Dios, donde quiera que vaya, tiene que sembrar la palabra del Señor. ¿Alguien me está escuchando aquí? Donde quiera que el hombre de Dios vaya, tiene que sembrar la palabra del Señor. Y Pablo se quedó por un momento estancado, porque al ver tanta inmoralidad en la ciudad corintia, Pablo se sintió mal. Porque el hombre de Dios, cuando detecta que en un lugar no se agrada a Dios, se siente mal. El hombre de Dios detecta que hay algo que a Dios no le agrada. ¿Sabe qué? Ese hombre se pone triste. ¿Por qué? Porque algo que a Dios no le agrada entristece al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay actos que no agradan a Dios, el Espíritu Santo se pone triste y se va alejando de ese lugar. Mas sin embargo, el ángel le da una orden a Pablo y dice: no calles, no temas, habla, predica, grita. Es que hay un Cristo que tiene poder. Le dice: grita, habla, canta, no pares, pero haga algo. Y Pablo comenzó a pregonar el evangelio del reino allá en Corintio. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Entonces, se da el lujo de dejar a los griegos, de dejar a Atenas, se va a Corintio. Y en Corintio se encuentra esto. Pero a mí me impacta algo, hermano, porque los corintios comenzaron a creer en Jesús. Entonces, ¿aquí habrá alguien creyente? ¿Habrá alguien creyente aquí? Ahora, a mí me impacta algo, porque yo voy a leerle Hechos 18, 9 al 11, pero en otra versión. En el lenguaje actual, escuche esto: una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca te calles. El versículo 10 dice: yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. ¿Me está escuchando usted? Bien, voy a repetirlo. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y ahí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Algo, sí, importante, al mismo tiempo contradictorio. ¿Cómo es posible que una ciudad llena de inmoralidad es una ciudad que le pertenece a Dios? O sea, en pocas palabras, Dios tiene amor para su pueblo. Y cuando Dios tiene amor para su pueblo, no importa si es un drogo, no importa si es un borracho, no importa si tiene actos de inmoralidad, no importa si es adúltero, porque ¿sabe qué? Dios está con él y Dios le perdona. Ahora, escúcheme esto: el adúltero, Dios le va a pedir cuenta de sus actos allá. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que Dios le dice a Pablo: este pueblo a mí me pertenece. Quiero que entendamos una cosa: Dios está seguro de lo que Él tiene. Dios está seguro de lo que Él tiene. Entonces, los corintios nunca se imaginaron que ellos eran pertenencia de Dios. No, ellos pensaban que pertenecían a las riquezas que tenían. Mas sin embargo, las riquezas se fueron decayendo poco a poco, pero el reino de Dios y la gracia de Dios fue creciendo
aumentando como la luz de la aurora. ¿Alguien me está escuchando aquí? Entonces, esta ciudad le pertenece a Dios. Diga conmigo, mi ciudad, no, pero como gente de Dios, mi ciudad y mi colonia le pertenece a Dios. Ahora yo estoy creyendo que esta colonia es de Dios. Yo estoy creyendo que esta colonia le pertenece a Dios. Yo estoy creyendo que esta ciudad de San Pedro Sula es una ciudad que va a crecer en adoración a Dios. ¿Usted me está escuchando? Yo estoy creyendo eso. Ahora, yo necesito que usted crea esto. Porque ¿sabe qué? ¿Qué me indica esto? De que esta ciudad, a pesar de ser tan mala, era una ciudad que estaba predestinada para servirle a Dios. Entonces, hablemos de usted. Porque para que podamos ver qué hay en la colonia, tenemos que ver qué hay en su casa. Y usted tiene que darse cuenta, porque usted mismo tiene que saber, usted tiene que detectar qué tiene en su casa. No podemos ver afuera mientras no miremos adentro. ¿Qué hay en su casa? ¿Hay adoración para Dios o no hay adoración para Dios? ¿Hay algo agradable para Dios en su casa o no hay algo agradable? Es necesario que comencemos a ver dónde nos estamos parando. Si donde nos estamos parando estamos en Tierra Santa, es necesario que nos quitemos el calzado que no le agrada a Dios y nos pongamos el calzado que le agrada a Dios, que es el calzado que se llama el apresto del Evangelio de Dios. ¿Usted me está escuchando aquí? El calzado significa una autoridad. Sus pies representan una autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya predestinó lo que es su hogar. Dios ya predestinó lo que es su casa. ¿Qué quiere Dios? Que usted observe, que usted detecte que hay en su casa. Si en su casa hay honra para Dios, entonces usted va a poder detectar en su entorno que hay en su colonia. Y es necesario que nosotros entendamos una cosa. Yo no sé cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que hay en la casa de ustedes. Porque es necesario entender. La Biblia dice que Dios tiene que ser adorado. Cuando Moisés salió con el pueblo de Israel desde Egipto, Dios le dio una orden. Oiga bien, una orden. Y les dijo que esa fecha que salieron, esa fecha iba a ser una fecha memorable. Y cada fecha, en cada año, iban a hacerle la fiesta a Dios. Cuando Moisés se enfrenta al mismo faraón, lo primero que le dice es que deje ir a ese pueblo para hacerle fiesta a Dios en el desierto. Hacerle fiesta a Dios indica de que cuando usted le hace fiesta a Dios, ¿sabe qué? Está honrando a Dios. La alabanza aquí en esta iglesia no tiene que venir a cantar por quedar bien con usted ni conmigo. Tiene que venir y cantar, pero para Dios. Porque nadie hace las cosas para el hombre. Si hace las cosas para el hombre, entonces está equivocado. Porque ¿sabe qué? El hombre nunca le va a dar nada, pero Dios sí le va a dar todo. ¿Usted me está escuchando? Entonces, cada hombre y mujer de Dios tiene que ser un altar para Dios. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Al hablar de templo y morada del Espíritu Santo indica de que el hombre de Dios tiene que tener gozo, tiene que tener paz. Si no tiene esas cosas, entonces todavía hace falta que el Espíritu Santo habite allí. Porque cuando un templo de Dios es habitado por el Espíritu Santo, ningún demonio lo va a detener, ningún dardo lo va a detener. ¿Sabes qué? Hay momentos de lucha, hay momentos que tienes que ser perseverante. Ser perseverante indica de que el diablo te va a atacar, pero tienes que darte cuenta que tú eres templo del Espíritu Santo. Y aunque el diablo te mande dardos tras dardos y te golpee, no te podrá vencer, porque es más grande el que está dentro de ti, y es más grande el que pelea por ti, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esta iglesia
y esta generación necesitamos hacer una cosa. Y lo que necesitamos es levantarnos a orar. Yo no sé qué situaciones atraviesa usted, qué problemas atraviesa usted. Yo no lo sé, solo lo sabe usted. Pero detectemos algo. ¿Cuánta gente de nuestra familia está lejos de Dios? ¿Cuántas personas de nuestra casa no le sirven a Dios? Y hay hombres y mujeres que tienen que soportar que otro esté escuchando música mundana en su casa. Tienen que estar aguantando porque nadie le puede decir nada porque es delicado. Necesitamos nosotros detectar qué hay allí. Y si usted ya detectó qué hay, entonces póngase a orarle a Dios, porque solo a través de la oración se caen todos los demonios que tengan en su familia. Hablar de esto no es agradable, porque algo que no le gusta a la iglesia es orar. Algo que carece el pueblo es de oración. Por eso hay gente que un día están en la iglesia, otro día están en el mundial. Y hacen el papel de aquel endemoniado que muchas veces caen en el fuego y otras veces caen en el agua, se enojaron, ¿verdad? Pero es necesario que el hombre entienda, si eres templo del Espíritu Santo, eres alguien que tiene que perseverar y decirle al mismo diablo: mi casa le pertenece al Rey de Gloria, mi casa le pertenece al Rey de Gloria. Porque el hombre tiene que tomar autoridad, hermano. Porque ¿sabe qué? El hombre de Dios no es juguete ni títere del diablo. Muchas veces el diablo entra y lo agarra como pelota de esas de jugar béisbol y se la tira al otro y el otro la para allá y empiezan a jugar y usted termina más hundido que saber quién en el abismo. Y así estaba la ciudad corintia, así estaba aquella ciudad. Mas sin embargo Dios mandó a Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, para que le dijera a ellos que el Cristo que predicaba tenía el poder y el control de todas las cosas. Aleluya. No, usted no me escucha todavía. Y es necesario que nosotros entendamos que nuestra casa, que nuestra parentela le pertenece a Dios. Amén. Pero ¿qué necesita Dios? Que dejemos las cosas que no le agradan a Él. La pregunta es: ¿qué cosas no le agradan a Dios? Eso tiene que saberla usted. Porque cada quien sabe lo que hace. Nadie es ignorante en esta vida. Cada quien sabe lo que está haciendo, cada quien sabe lo que practica y cada quien sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, si usted ya sabe qué es lo que practica y sabe que no le agrada a Dios, entonces esa es una guerra que usted tiene que ganar. Es bonito hablar de guerra espiritual, pero es difícil detectar las guerras que tenemos. ¿Cuántas mujeres aquí están luchando para que sus maridos se conviertan a Cristo y no lo han logrado? ¿Cuántos hombres están aquí y están luchando para que ellos hagan cosas diferentes y no lo han logrado? Tienes que levantarte a orar más fuerte. Ahora escúcheme esto. Hablar de oración no es que va a venir un día a orar o va a orar un día y el otro día no. Tiene que ser perseverante en la oración. Y pídale a Dios el espíritu de oración y de gracia. Porque ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Es necesario que Dios nos dé el espíritu de gracia y el espíritu de oración. Porque si no tenemos esas cosas, usted puede orar, pero si no tiene gracia, hermano, la cosa está bien difícil. Y es necesario que nosotros entendamos, cuando a alguien Dios le da el espíritu de oración, ¿sabe qué? Ese hombre o esa mujer se quema por estar orando, le da inquietud por estar orando, pero el que no lo tiene, no ora de vez en cuando, y así no se pueden ganar las guerras. Si usted quiere que los muros se caigan, póngase a orar. Si usted quiere que todo el arco del diablo se vaya, póngase a orar. Porque alguien que respeta al mismo diablo es alguien que le ora a Dios. Amén. Alguien que el diablo respeta es alguien que clama a Dios del cielo. Alguien que sabe que cuando se acerca a Dios, Él está escuchando lo que le está pidiendo. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Amén. Denle un aplauso a Dios y nos hemos dado todavía.
Primero de Corintios 3, 10 y 11. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, escuche, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero a cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pablo es un ejemplo para que nosotros le sigamos. ¿Y sabe por qué es un ejemplo? Porque nosotros somos una generación llena de excusas delante de Dios. Ponemos excusa de que yo trabajo. Todos trabajamos. Pablo era un arquitecto. Dice la Biblia que hacía tiendas. O sea, este hombre no era un holgazán. Era un arquitecto. O sea, este hombre construía, edificaba. Pero nunca dijo no puedo. Y fue el hombre que escribió las 14 epístolas del Nuevo Testamento. Y un hombre que trabajaba. Se enojaron, ¿verdad? Es que nos sentimos cansados, claro que sí. ¿Quién nos va a cansar? Nadie es de hierro. Nadie es de hierro. Pero tenemos que luchar. Porque nuestras guerras tenemos que ganarlas. Y eso pasa. Yo me ponía a pensar, hermano, porque hacer tiendas no era poner palos de 2x4 o hacer una galera, no. Tiendas le llamaban a los tabernáculos, tiendas le llamaban a los edificios, a los que construían, a eso le llamaban tiendas. A eso se dedicaba Pablo. Y nunca dejó de predicar. Nunca digo, no voy a poner eso porque estoy cansado. A veces yo me pongo a pensar, y yo le he dicho a Dios que levante gente a orar. Porque es lamentable, a las 4 de la mañana y a veces 3 pelones orando. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Quiere victorias en Cristo? Levántese a orar. No ponga excusas delante de Dios. Porque ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Yo le aseguro que si es para un viaje de una excursión, usted se levanta a la 1 de la mañana, prepara comida y todo, pero usted no se pierde una excursión, mira la playa. Este mensaje yo sí que está horrible. El pastor vino normal, a ver qué el pastor viene para ver el pelo, a ver qué el pastor viene. Sí. Me voy a meter un problema aquí. En el ámbito literal, hay hombres y mujeres que se vuelven masoquistas. Le aguantan coyuntes y coyuntes a una mujer. Lo mismo la mujer le aguanta coyuntes y coyuntes a un marido y se adaptan a una vida así. Póngase a orar, que esa persona cambie. Que lo trae Dios porque lo trae, pero algo va a ser Dios. Y si no me cree, pregúntele a mi esposa cuántas veces oró por mí. Y este ruso se convirtió a Dios. Y le sigue sirviendo a Dios. Pero que necesita que alguien se levante a orar. Ahora pregúntese usted mismo. Y diga, ¿qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay en su colonia? ¿Qué hay en esta ciudad de San Pedro Sula? La iglesia debe de saberlo. La iglesia debe de saber lo que hay. Yo les he dicho a los hermanos cuando venimos a orar, aquí hay brujos peleando por esta colonia. Porque Dios me ha mostrado y Dios me ha indicado que los hombres que luchan por esta colonia dejaron de creer en Él y quieren hacer las cosas humanamente y se olvidan que Dios es el que hace todas las cosas posibles. Aleluya. Dios me ha indicado que Él es el dueño de esta colonia, pero que también hay un brujo que está peleando por ella.
son las cosas que el hombre y la mujer deben de entender. Que así como Dios obra, también hay un diablo que está peleando por lo que es de Dios. Pero la iglesia tiene que darse cuenta, si tiene una guerra, tiene que ganarla. Los brujos tienen que irse a retroceder porque les queda poco tiempo. Hace poco, no hace mucho, salió en el noticiero que por el lado de Santa Bárbara andaba un varón ahí vestido de negro y sombrero negro que parecía duende y que salía en la noche, que regalaba pisto. Un hombre me dijo, a mí me dio hasta miedo cuando vi la entrevista de eso, y le digo, pues que se ponga pilas y que se ponga pilas y arrepienta porque le queda poco tiempo. Porque yo le voy a decir algo, el hombre hoy en día se disfraza para querer intimidar, pero quiero que entendamos algo, nadie puede intimidar a nadie si Dios está con uno. Y aquel que se levante contra uno, tenga cuidado porque se le va a levantar Dios en contra. ¿Se me está escuchando? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay en nuestra casa. Piense por un momento que tiene su casa. ¿Será que lo que tiene en su casa es de honra para Dios? La Biblia dice que en una casa hay utensilios de barro, hay de madera. Dice que hay unos que son para usos honrosos, pero otros para usos viles. ¿Qué tiene en su casa? Le voy a contar esto. Normalmente en la casa de los hogares uno visita a veces. No es que uno ande fijándose, no. Aquí, y para que me entiendan, no es aquí ninguno de ustedes. Pero una vez fui a un hogar, todavía éramos líderes, me parece. Y lo primero que entré en un hogar, lo que había era una máscara de Santa Claus grandísima. No es que Santa Claus viene en Navidad y me trae una yegua negra, una burla negra y ahí lo tenía pegado. Hermano, esa es una máscara. Con un señor con un bigote blanco y una peluca blanca. Y Dios no es así, porque Dios es invisible. Y el Dios que yo le sirvo no está en una imagen, no está pegado en una pared. Ese está en medio de ustedes. Entonces, necesitamos entender, Dios no está en una pared. Esto es el templo donde nos reunimos a adorar a Dios, pero Dios tiene que estar dentro de usted, dentro de mí. Ese espíritu y está dentro de usted, en medio de usted. Y si Dios está allí, entonces es necesario que entendamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto me están escuchando? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabe a Dios. Quiero que levante la mano derecha al cielo. Levante la mano derecha al cielo. No tenga miedo. Y así como está con su mano derecha, cierre los ojos por un minuto. Así como está, no baje la mano. Cierre los ojos por un minuto. Y medite en su corazón. Acuérdese de su casa. ¿Qué tiene en su casa? ¿Qué tiene en el alrededor de su casa? Eso lo sabe usted. Baje la mano y abra sus ojos. ¿Ya pensó que tiene en su casa? ¿Ya supo cómo está su casa? Porque es necesario que sepamos cómo está. Le voy a hablar literal para que me entienda lo espiritual. Hace unos años atrás, la casa de nosotros, cuando llovía, se mojaba más adentro que afuera. Las láminas estaban rotas, estaban podridas. Era de rampla, la madera estaba podrida y estaba así. Y como se llena, le hacían al otro lado así. Cuando hacía frío, era terrible porque eran más los hoyos que había. Y ahí entraba. Cuando había calor era terrible, porque el aire ventilador salía por los hoyos, no los soplaba. Alabe el nombre de Cristo, hermano. Se quiero dar a entender que cuando hay muchos hoyos y muchos agujeros abiertos,
no podemos tener nada allí. Porque por algo cosas, entra o sale, todo está abierto. ¿Me explico aquí? En el ámbito espiritual, si su techo está así, podrido, roto, todo está entrando a su casa. Y si usted no se fija, ¿por qué va a pasar el agua? Mañana vamos a ver qué pasa. Y si no se fija, hay un agujero en una pared, ni cuenta de Dios. Y por ahí, mire, entra. Hasta un zancudo entra y le quitó el baño en la noche. Y es necesario que nosotros detectemos. Y viene a aquella palabra de Cantares que dice que hay que atrapar las pequeñas zorras porque son las que hacen desastre en los viñedos. Sí. Ahora me voy a la Biblia porque lo miro que está poniendo bien serio. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos razonar. Necesitamos recapacitar. Busque Éxodo capítulo 10, versículo 7. Éxodo capítulo 10, versículo 7. Regálenme un amén fuerte si lo tienen. Éxodo capítulo 10, versículo 7. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra de Dios. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Mire esto lo que dice aquí. Aquí hay una pregunta. Y le dicen a Faraón: ¿acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Oiga esto. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? En otra versión dice: los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vayan con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? Ay, ¿qué quiere decir esto, pastor? Voy a contarle esto. Ahorita, el día sábado, ayer fue un día algo triste, algo melancólico en el ámbito laboral. Se tuvieron que despedir de un montón de personas. Para uno no es fácil tener que decirle: ¿sabe qué? Váyase para recursos humanos, lleve todo lo que es suyo y nos vemos. Un hasta luego, mi patrón. Mira qué difícil es esto. Me tocó hacerlo. Como tal vez también en otras veces ha tocado hacerlo. Por actos de indisciplina, por mal comportamiento, por muchas cosas. Lo que quiero dar a entender es: el hombre de esta generación, ¿qué está pensando? Si ya divisó cómo está su casa, ¿qué está pensando? Si ya pensó cómo está el patio de su casa, cómo está su ciudad, ¿qué está pensando? Faraón no razonaba. Faraón estaba lleno de orgullo, tenía el corazón endurecido y no dejaba que los hijos de Israel salieran de Egipto. Sin darse cuenta que Egipto estaba destruido. Ya Egipto estaba totalmente destruido, porque Dios mandó las plagas de las moscas, de los piojos, y Pablo tiene piojos, de las ranas, de la langosta, de la sangre. ¿Qué más?
Y Egipto estaba destruido. Los consejeros le dijeron: Señor, ¿no ves que Egipto está destruido? Deja que estos hombres se vayan. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Acaso no hemos detectado cómo está Honduras? ¿Acaso no hemos detectado cómo está nuestra casa? ¿Cuántas personas hoy viven en ruina, viven en miseria, viven miserablemente? No porque le falte la comida, sino porque viven en contienda y en contienda. Y no quieren razonar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? ¿Qué hay en mi ciudad? ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué hay? Recapacitemos. Si algo no está bien, tiene que estar bien. Pero eso lo vamos a lograr cuando nosotros recapacitemos, nos detengamos y miremos. Hay cosas tan difíciles que solamente a través de la oración las podemos obtener. Amén. Hay cosas, escúcheme esto, porque yo mientras vine a entrar esta palabra Dios me indicaba muchas cosas. Hay hogares, me dice, que están casi destruidos, pero no quieren entender que solo Dios los puede construir. Amén. Hay casas que solo van a apariencia, pero no hay esencia, y a ellos les gusta la esencia y lo que sea auténtico. Pero solamente a través de la oración puedes edificar y reedificar lo que está a punto de ser Amén, destruido. aleluya. Y este es el mensaje de hoy. Es necesario recapacitar. Tienes que darte cuenta que el diablo te está destruyendo la familia. Y la arrogancia no te deja que te pongas a orar. ¿Cuántos negocios ilícitos hay en la colonia? ¿Cuántos negocios de bebidas alcohólicas hay en las colonias? ¿Y qué hacemos la iglesia? Pasamos de lejos. No, es tiempo que detectemos que los negocios de bebidas alcohólicas no son buenos. Y como iglesia, pongámonos a orar que el negocio de bebidas alcohólicas se cierra y se abre un negocio de bien para la colonia. Y aquí cierro mi mensaje yo. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche. Póngase de pie. Cierro mi mensaje. Y voy a darle el último texto bíblico. Hay cosas que necesitamos que se derriben. Hay cosas que necesitamos que el Dios que tenemos la consuma para que todo se mejore. Ciérrelo.